Vamos a ver en forma resumida, en el tiempo que tenemos asignado, el efecto de los coadyuvantes en pulverizaciones terrestres en base a nuestras experiencias, nuestras investigaciones desde hace varios años. En primer lugar, voy a tratar de repasar las definiciones de dos palabras que veo que son las que usamos. Una es la de coadyuvante y la otra de adyuvante. Veo que las dos se usan de distintas maneras, no solo en disertaciones, sino hasta en las mismas etiquetas de los productos. En nuestro lenguaje castellano, coadyuvante significa que es algo o alguien que interviene en un proceso sosteniendo la pretensión de una de las partes. O sea que la idea es aportar a una de esas partes, ayudar y mejorar lo que está haciendo una de esas partes. Es una definición bastante general y la de adyuvante es más específica. Dice nuestro diccionario que la palabra se refiere a alguien que ayuda o algo que ayuda, y específicamente dice que es una sustancia que añadida a otra potencia su efecto principal. De manera que yo diría, adyuvante es técnicamente, sería la mejor palabra, pero estamos acostumbrados a usar las dos. Personalmente estoy más acostumbrado a usar coadyuvante, así que voy a ir hablando de coadyuvante. El objetivo de nuestros ensayos fue evaluar el efecto de los coadyuvantes agregados al caldo de pulverización, o sea que lo adicionamos al tanque de las máquinas, para poder ver lo que pasa con la cobertura lograda y la eficacia de los herbicidas. O sea que nuestro propósito fue evaluar el efecto de los coadyuvantes sobre la pulverización, no sobre los modos de acción de los herbicidas. Y lo hemos hecho a través de la cobertura, que es el número de gotas por centímetro cuadrado, y en los casos que usamos herbicidas, evaluando también la eficacia, o sea, el control de las malezas. Pretenciosamente podría decir que hemos estado evaluando la vida media de las gotas. Nos interesa que las gotas que salen de una boquilla lleguen en su mayoría, si fuera posible, a alcanzar el 100% de las gotas que llegan a su objetivo o a su blanco. La vida media es el tiempo en segundos que demora una gota en llegar a la mitad de su tamaño. Esta es una definición que fue hecha hace mucho tiempo. Acá está el autor, en realidad, citado por otro, que es un autor muy conocido que ha escrito algunos libros. Y la vida media en realidad se puede calcular. Esta fórmula viene acompañando la tabla del delta T. Se puede calcular usando algunas mediciones como las que tenemos en esta fórmula. El diámetro en micrones podría ser el diámetro volumétrico medio, que es una información que tenemos, y la temperatura seca menos temperatura húmeda en realidad es el delta T que lo sacamos de la tabla. De manera que puede calcularse la vida media y hasta puede convertirse con algunas tablas que existen en el recorrido, cuánto recorre esa gota. En realidad, la vida media de las gotas ha sido medida por muchos autores y yo lo que rescaté es un gráfico donde cuánto demora una gota, por ejemplo, una gota de 200 micrones para llegar al 55% de su tamaño, cuánto tiempo demora esa gota, cuánto tiempo demora una gota de 100 micrones en llegar al 55% de su tamaño, y cuánto demora una gota de 50 micrones en llegar a la mitad de su tamaño. Y es evidente, ¿no? No lo podría razonar, pero es evidente en los estudios que hay que cuanto más pequeña sea la gota, en menor cantidad de segundos, en muy poquitos segundos, llega a la mitad de su tamaño, o sea que su vida media es muy corta.
Nosotros evaluamos en varios ensayos estos aspectos, pero quisiera aclarar un asunto, un término que veo que se usa mucho, que es la eficiencia, que es una medición que en realidad no es tan sencilla de hacer y no se hace con los métodos que habitualmente nosotros pretendemos realizar. Este es uno de los resultados obtenidos por un autor que ha trabajado mucho sobre distintos aspectos de la pulverización, que se llama Balsari, es conocido por algunos investigadores, en donde midieron la eficiencia de las pulverizaciones con tres tipos de pastillas. Una es una AI de Tillet, que es de aire inducido. Las otras dos son pastillas hidráulicas, que tienen una característica muy particular y que son totalmente diferentes a una hidroneumática como es una AI. Y es evidente que la eficiencia relacionada con el tipo de boquilla y con la altura del botalón es muy diferente en una u otra. Quizás si nosotros hubiéramos tenido métodos adecuados, podríamos haber medido la eficiencia en los ensayos con la ayuda de un coadyuvante. Pero no tenemos estos métodos, así que lo hicimos de otra manera. Voy a describir nuestros métodos de trabajo. Siempre hicimos pulverizaciones con equipos terrestres automotrices en situaciones reales de campo, con macroparcelas, en un ambiente meteorológico y con técnicas de pulverización críticas para que pueda notarse el efecto de un coadyuvante. La evaluación de la cobertura, gotas por centímetro cuadrado, lo hicimos con papeles sensibles al agua, y la lectura la hemos hecho con lupas binoculares de 20 aumentos y también en algunos casos con algún software. La otra parte de nuestros métodos de trabajo ha sido calcular el coeficiente de variación, usar la información sobre diámetro volumétrico medio y deriva según las tablas que están publicadas por las mismas empresas. El caldo lo hacíamos con agua y coadyuvantes en algunos casos, y caldo de agua, los herbicidas y coadyuvantes cuando hemos hecho ensayos verdaderos de aplicación, o sea, con control de la maleza. Y también hicimos la evaluación de eficacia en el control de las malezas cuando esto correspondía a ese ensayo. Los ensayos realizados han sido, yo volqué acá con la fecha, con el año en el que los hicimos y la situación de trabajo, y si están publicados o no están publicados. En el caso de hubo barbechos en donde no teníamos las malezas, de manera que teníamos como blanco el rastrojo, y si no las malezas latifoliadas o malezas gramíneas en soja de primera o soja sobre trigo. Y a la derecha he volcado si está publicado o si no está publicado. Los que están publicados son de acceso público. Si no los pueden encontrar, me los pueden pedir. De manera que acá tenemos 7 ensayos. En primer caso, les voy a describir brevemente un ensayo con coadyuvantes en donde no hubo control de malezas, por lo tanto no había herbicida. En la columna que dice caldo está descrito el caldo en sí, si era agua solo o agua con un coadyuvante que hemos puesto su nombre con una letra, la letra W, ¿sí? Y si no, hemos puesto, en el caso que usamos un aceite mineral sin poner, digamos, la marca del producto. Lo que nosotros vimos al medir la cobertura, gotas por centímetro cuadrado, es que en algunos casos hay una gran diferencia entre las gotas recogidas en las tarjetas, sobre todo cuando se trata de boquillas, en este caso cono lleno, que es una boquilla hidráulica. Entre el agua
y el agua con aceite, no tuvimos diferencia, esto no es diferencia en la cantidad de gotas, pero sí cuando le pusimos este coadyuvante W. Y cualquiera podría pensar, bueno, entonces se perdieron muchas gotas, porque en 70 hay más de 100 gotas, hay muchas gotas que faltan. En realidad no fueron gotas perdidas, sino que hubo un aumento en el tamaño de la gota que llegó a las tarjetas con una mejor uniformidad. Y a la derecha ustedes van a ver los delta T, que en general son cercanos a 8, superiores a 8, que es la franja recomendada como lo más conveniente cuando se trabaja en pulverizaciones. O sea que la situación meteorológica fue muy crítica. Acá ya encontramos algo, hay un coadyuvante que hace que las gotas lleguen con un mayor tamaño al blanco, al objetivo, que en este caso el colectado por las tarjetas sensibles al agua, y una mejor uniformidad. En otros casos hemos tenido algunas situaciones también muy llamativas. Hemos usado agua, acá hemos usado una sola boquilla, un cono lleno, con agua más un coadyuvante representado por las letras AL, el mismo coadyuvante que en el anterior, el W, y otro tipo de coadyuvantes. Yo resalté con amarillo lo que nos pasó con dos coadyuvantes especialmente. Dos de ellos nos permitieron lograr mayor cantidad de gotas que el agua. El W, otra vez tuvimos una cantidad de gotas muy similar al agua sola, pero con mayor tamaño de las gotas en las tarjetas y una mejor uniformidad. Pero lo llamativo fue que tuvimos un coadyuvante en donde en realidad obtuvimos la misma cantidad de gotas que el agua. El resultado que lo que nosotros vimos fue que hubo una pérdida de gotas. De manera que hay situaciones en donde podemos perder gotas por efecto del coadyuvante. Ahora vamos a pasar a ver rápidamente dos ensayos que hemos hecho con aplicación. Uno de ellos está la población de malezas, muy diversa, en donde las malezas ya eran grandes, había pasado su tamaño de un barbecho normal, e incluso en el lado izquierdo de la barra del botalón, si ustedes le prestan atención, parece que no estuviera pulverizando, sin embargo está pulverizando con boquillas de aire inducido. Hacia la derecha, lo que agrega una nube es el polvo que levanta la máquina al pasar. Bueno, en este ensayo que tuvimos 6 tratamientos, encontramos, habiendo trabajado con dos tipos de boquillas, un abanico plano común, podríamos decir, y una boquilla de aire inducido con dos abanico doble de la STIA/D. Nosotros acá usamos agua con herbicida con las dos boquillas, agua con herbicidas y coadyuvante A y el coadyuvante B. O sea, usamos dos coadyuvantes con las dos técnicas de pulverización. Acá están los productos que usamos con sus respectivas dosis, el coadyuvante A y el coadyuvante B, eran productos comerciales, y acá están los resultados. Lo llamativo en este ensayo fue que acá las tarjetas son las tarjetas promedio o modelo o que representan el promedio en el número de gotas que logramos. Lo llamativo fue que con la técnica de mayor cantidad de gotas, que nos daba mayor cantidad de gotas, la abanico plano, esta es la tarjeta con agua, me voy más abajo y tengo la tarjeta agua herbicida coadyuvante, y la última tarjeta es herbicida, agua herbicida y otro coadyuvante, el coadyuvante B. Llamativamente, en esa situación, en ese tratamiento, logramos mucho menor cantidad de gotas. Ahí yo la remarqué con respecto al otro coadyuvante y con respecto al agua. Y se nota visualmente en las tarjetas. Si yo pudiera darles un aumento para que ustedes
vean la tarjeta, se van a dar cuenta que faltan gotas. ¿A dónde fueron las gotas? Se perdieron. En el espacio entre la boquilla y el blanco, que eran las malezas, se perdieron. De maleza, de manera que eso es deriva. ¿A dónde fueron las gotas llevando a los dos productos que estábamos usando? Alrededor, a los cultivos vecinos. ¿Es la idea que tenemos de lo que es la deriva? No. Estas gotas con los productos fueron hacia arriba, fueron llevadas por las corrientes ascendentes del aire hacia arriba. Perdimos, podríamos decir, el 25% de las gotas. Sin embargo, llamativamente, la eficacia fue igual en todos los tratamientos, porque evaluamos el control de las malezas. Este trabajo está publicado, lo pueden leer en forma completa, detallada. Y vamos a ver otro trabajo también publicado, en donde usamos dos boquillas, dos técnicas de pulverización para el control de una gramínea maleza en soja de primera. Usamos también un abanico plano, común, podríamos decir, y una de aire inducido. Acá están los datos que resumen todo el trabajo, el volumen pulverizado y los tratamientos. Un herbicida cletodin, que es muy conocido como graminicida, y los dos coadyuvantes que usamos. Uno era un aceite de uso común y el otro era un coadyuvante diferente de una empresa, un producto comercial. Encontramos que no tuvimos diferencias en la cobertura, en las gotas por centímetro cuadrado, salvo en uno de ellos en donde una bibliografía que consultamos parece que a veces en las de aire inducido algún aceite puede tener algún tipo de interferencia, reduciendo el tamaño de las gotas logradas. Tenemos la diferencia entre más de 70 gotas con respecto a 55 gotas, que ese fue el tratamiento. Aparentemente, efecto del aceite usado para coadyuvar con el herbicida graminicida. También en este ensayo aparecen los datos de la lectura con un software, el StainMaster. Siempre ha sido muy diferente a nuestra lectura hecha en forma manual con lupas de 20 aumentos. Cuando nosotros vemos las tarjetas, tenemos tamaño de gota, no tenemos diferencias entre el número de gotas logrado y sí con ese único tratamiento tenemos gotas. A pesar de tener menor cantidad de gotas, la eficacia, el control de las gramíneas fue exactamente igual en todos los tratamientos. La única diferencia que notamos, y eso está escrito, es que con el aceite fue un poquito más rápido el efecto de control, pero finalmente, allá cuando uno evalúa los 30 días, 45 días, el control fue totalmente similar. La eficacia fue igual, de manera que a nosotros nos sirvió para decir que a partir de 55 gotas, incluso, si no recuerdo mal, debajo de la soja, con 35 gotas, podemos lograr un excelente control de las gramíneas con graminicidas. Voy a resumir todos nuestros resultados. De todos los coadyuvantes evaluados, solo algunos mostraron un efecto reductor de la evaporación del agua, lo que permitiría mantener la vida media de las gotas o prolongarla, podríamos decir, mejorando eso parcialmente la vida media de las gotas. Solo algunos colaboraron. Solamente uno que probamos en varios ensayos, tenemos 5 o 6 ensayos hechos con ese coadyuvante, que es comercial, manifestó un fuerte comportamiento antideriva, que se repitió en esos ensayos. De manera que este fue el que siempre se destacó en que lográramos una mejor cantidad de gotas o gotas un poquito más grandes y más uniformes en su tamaño. Un solo coadyuvante de todos los que medimos, fue incluido en varios ensayos, manifestó al revés, al contrario de lo que nosotros deseábamos, favorecer la pérdida de las gotas, o sea, favorecer la evaporación y por lo tanto la pérdida de las gotas más pequeñas en técnicas
que tienen muchas gotas finas. Nuestro objetivo hubiera sido conservar esas gotas o mejorar la llegada. Sin embargo, este producto en varios ensayos manifestó un efecto adverso. Y por supuesto, acá solamente hablamos de herbicidas, no hemos hablado de ensayos que tenemos hechos en soja, donde hemos repetido la metodología. Muchísimas gracias.